Hola, bienvenidos a este microvideo donde estudiaremos las tablas de frecuencias. Comenzamos con su definición. Una tabla de frecuencias muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos y a cada uno de ellos le asigna una frecuencia, que en pocas palabras son las veces que se repite un dato o un número. Podemos usar las tablas de frecuencias para ordenar variables cuantitativas o también variables cualitativas. Tipos de frecuencias. Tenemos las frecuencias absolutas, que son el número de veces que se repite un número en un conjunto de datos. Frecuencias absolutas acumuladas. Es la suma de las frecuencias absolutas. Frecuencia relativa corresponde a las veces que se repite un número en un conjunto de datos respecto al total, pero se expresa en porcentajes también. Y la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas. ¿Cómo construir una tabla de frecuencias? Bueno, vamos a tomar un ejemplo. En un salón de clases, imagina que eres profesor o profesora de biología de 20 estudiantes y tienes las notas finales del periodo. Entonces vamos a seguir aquí unos pasos para construir la tabla de frecuencias de estos 20 datos, o sea, son 20 calificaciones de un curso. Bueno, el paso 1 pues es reunir los datos. Aquí los hemos reunido en esta tabla. Tenemos estudiantes, 20 estudiantes con sus respectivas calificaciones o notas. Tenemos el paso 2. Entonces vamos a crear una nueva tabla. En la primera columna ubicamos las calificaciones o notas. Son calificaciones de 1 a 10. Las ordenamos de menor a mayor. En la segunda columna escribimos la cantidad de veces que se repite cada calificación o cada nota y llamamos a estos datos frecuencia absoluta. Nuestro paso número 3. Bueno, hasta aquí tenemos una tabla de frecuencia sencilla, pero también podemos agregarle una columna más para calcular la tabla de frecuencia absoluta acumulada. Sus valores se obtienen sumando los datos en diagonal. Por ejemplo, el primer número siempre va a ser igual al primer dato de la frecuencia absoluta, en nuestro caso es 0. Luego, para obtener el segundo dato, necesitamos sumar el 0 con el 2, que es el segundo número de la frecuencia absoluta. Y justamente el que está ubicado de forma diagonal. Entonces 0 más 2 es igual a 2. El paso número 4. Seguimos sumando los números en diagonal. Ahora es el turno de 2 más 1 que nos da 3. Continuamos hasta llenar toda la columna. Paso número 5. Una forma de verificar que la suma sea correcta es obteniendo como número final la cantidad de datos que tienes. En este caso sería igual a 20, porque son las 20 calificaciones que tenemos. Y listo, aquí ya hemos terminado nuestra tabla de frecuencias. Un poco sencilla, donde tenemos la primera frecuencia absoluta, la segunda frecuencia absoluta acumulada. Importante entonces recordar que la frecuencia absoluta acumulada sale de sumar las frecuencias absolutas en forma diagonal, ahí con la flechita se indica. Ahora vamos a agregarle la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, el paso 1. Continuamos con la tabla de frecuencias del salón de clases. Añadimos una cuarta columna con el nombre de frecuencia relativa.
tomamos cada dato de la frecuencia absoluta y lo dividimos en 20, que es la cantidad de datos totales que tenemos en nuestro ejemplo. Entonces la primera, 0 dividido 20 nos da 0, 2 dividido 20 nos da 0,1, 1 dividido 20 nos da 0,05 y así sucesivamente. Nuestro paso número 2. Realiza las divisiones hasta obtener todos los datos. Al final la suma de esos valores debe darte 1. Ahora, si al sumar el resultado que obtienes es 0,98 o un número cercano a 1, pues no debemos preocuparnos, ¿sí? Nos da aproximado porque no se utilizan de repente todas las cifras decimales. Bueno, aquí entonces ya tenemos nuestra cuarta columna, que es frecuencia relativa. Ahí la tenemos en pantalla. Nuestro paso número 3, para la frecuencia relativa acumulada debe sumar los datos en diagonal, como lo hicimos para la frecuencia absoluta acumulada. Entonces el primer número siempre va a ser igual al primer dato de la frecuencia relativa. En este caso es 0. Luego, para obtener el segundo dato necesitas sumar el 0 con el 0,1, que es el segundo número de la frecuencia relativa y justamente el que está ubicado de forma diagonal así. 0 más 0,1 igual a 0,1. Luego 0,1 más 0,05 igual a 0,15. Luego es 0,15 más 0,1 que nos da 0,25 y así sucesivamente hasta terminar. El paso número 4, suma todos los datos en diagonal hasta llenar toda la columna. El último número que obtengas debe ser 1. Paso número 5. Ahora sí vas a descubrir los porcentajes de la frecuencia relativa. Toma cada valor de la columna de la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Por ejemplo, 0 por 100, 0, 0,1 por 100 nos da 10 y así al final la suma de esta columna debe darnos el 100%. Paso número 6. Para terminar, calculamos el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada en porcentajes. Sus valores se obtienen sumando los datos en diagonal. Por ejemplo, el primer término siempre va a ser igual al primer dato de la frecuencia relativa en porcentaje, es decir, a 0%. Luego, para obtener el segundo dato, necesita sumar 0 con el 10, que es el segundo número de la frecuencia relativa y que está ubicado de forma diagonal. Entonces, 0 más 10 nos va a dar 10%. Y así sucesivamente hasta obtener el 100%. El último número que obtenga debe ser el 100%. Bueno, así de fácil, podemos crear nuestra propia tabla de frecuencias. Solo recuerda que hay que reunir sus datos, organizarlos, calcular la cantidad de veces que se repite un dato para obtener la frecuencia absoluta. Luego sumamos los valores diagonalmente para obtener las frecuencias acumuladas. La frecuencia relativa se expresa también en porcentajes. Y bueno, como ejercicio propuesto, pues vamos a escoger una variable estadística, bien sea cuantitativa o cualitativa, con mínimo 20 resultados o datos y aplicar y practicar lo que hemos aprendido en este microvideo. Bueno, que Dios nos bendiga y nos veremos en una próxima ocasión.